Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verlos. Les mando un saludo. Espero se encuentren bien en compañía de los suyos. Vamos a entrar a clase de hoy. Se titula Los discípulos de Moisés. Hace la clase pasada vimos los discípulos de los fariseos. Ahora nos toca ver los discípulos de Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 9, verso 8, 28, perdón. San Juan 9, 28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es decir, que Moisés también tuvo discípulos y estos eran muchos de los que seguían precisamente la ley de Moisés. Y entonces vemos aquí que también hay otro grupo de discípulos que son los discípulos de Moisés. ¿Cuáles son las características de estos? Bueno, estos se basan a la ley, se basan a lo escrito, son legalistas. Más que estarse basando completamente, qué bueno que fueran genuinos, estaría excelente, pero son legalistas, es gente que siempre está bajo los legalismos de la ley, ¿no? Son hermanos que se refieren mucho, sobre todo más al Antiguo Testamento, donde tenía era pura ley, puros mandamientos, y lo que no se hacía, entonces se ajusticiaba, entonces se condenaba, y no había ese evangelio de misericordia, ese evangelio de amor, lo que vino a predicar a Jesús, sino todavía muchos se basan a la ley, incluso a otros siervos que anteriormente se basaban a estos principios. No es que la palabra sea una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, pero sí vemos una clara diferencia de cómo el Señor Jesús viene y entonces cambia la ley, porque Él de hecho vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que nosotros ya no estuviéramos sujetos a la ley, no fuéramos esclavos de la ley, no fuéramos condenados por la ley, sino que Jesús hizo precisamente esa maldición, como dice la palabra, por nosotros. Ahora bien, ¿cómo son estos tipos de discípulos? Porque los discípulos de Moisés, bueno, en primer lugar, están bajo un régimen, bajo ese régimen viejo. Ese régimen viejo, dice Romanos capítulo 7, verso 6, dice así: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense, hay muchos siervos que todavía, y mucha gente, sobre todo de la gente que viene de antes, y no porque estén mal que vengan de antes, no, sino porque no evolucionaron, no cambiaron, no se dieron cuenta que el Evangelio ha cambiado. No que el Evangelio haya cambiado en sí, realmente no, porque el Evangelio es el mismo, ¿no? Sino que la revelación, la palabra, ha traído cambios circunstanciales, cambios muy drásticos en el Evangelio. Ya no es el mismo Evangelio de hace 30 años, 40 años, 50 años, ya no, ya es muy diferente. Ahora Dios ha traído a través de la palabra la revelación del Evangelio, y ahora nos damos cuenta que ahora no es que sea otro, no, es el mismo, pero simplemente que antes no se tenía la revelación que se tiene ahora, no se tenía esa apertura, esa luz que Dios ha dado a través con su Espíritu Santo en esos últimos tiempos de la palabra. Entonces, ese tipo de gente está precisamente bajo el viejo régimen de la ley, de la letra. Se resisten a lo nuevo, se resisten a las cosas nuevas que Dios está trayendo, porque dice, el Señor siempre dijo: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿verdad? Siempre Dios ha sido un Dios innovador. No es que Dios sea, aunque es el mismo en cuanto a su forma de ser, su carácter, en cuanto al amor y todas las cosas, es el mismo, como dice la palabra, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, sino que se refiere a cosas nuevas que Él quiere dar a su pueblo, cosas nuevas que Él quiere traer a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo no viva siempre en lo mismo, no esté bajo ese régimen viejo, como dice la palabra. Y hay muchos que se resisten todavía y quieren hacer todavía, son conservadores, ¿verdad? Hay gente que se quiere conservar, como: no, es que nuestro pastor nos enseñó que tenemos que hacer esto, y nuestro pastor nos enseñó esto, y nuestro pastor nos enseñó, y este pastor como que solamente cosas nuevas, y este pastor como que no esto, y como que no lo otro, y como que no acá, pero es que se resisten a lo nuevo de parte de Dios. Pero bueno, finalmente ese es un punto de aquellos que están precisamente bajo, ¿verdad?, esa administración mosaica, ese discipulado mosaico. Bueno, entonces bien, segundo punto, están bajo un régimen de muerte. Fíjense lo que dice Segunda de Corintios capítulo 3, verso 7, dice: y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra,
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Fíjense, ese viejo régimen de piedra, dice aquí, era algo que estaba precisamente destinado a perecer. La ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Entonces, eso nos habla de cuando Jesús precisamente vino y acabó con la ley, cumplió la ley. ¿Para qué? Para que nosotros ya no estemos bajo precisamente ese régimen, ya no estemos precisamente ya bajo esa situación de la ley. ¿Por qué? Porque es un régimen de muerte. Eso trae muerte a la vida precisamente de las personas, porque la gente solamente vivía atemorizada a hacer algo y decía, híjole, hice esto, y ahora me voy a morir, y ahora qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi familia, van a venir todas las maldiciones, y vivían bajo un temor, bajo un miedo, más bien ya era un miedo precisamente, y eso trajo como consecuencia muerte. Viven en la muerte espiritual, es decir, separados de Dios, y lo peor es que no se dan cuenta. Ese tipo de discípulos están muertos en lo espiritual, están muertos en lo emocional, están muertos dentro de sí, pero no se dan cuenta porque solamente se basan a la ley, solamente se basan al legalismo. Ah, no, es que esto dice, y es que así debe de ser, y es que no, y se cuadran, se cierran, es gente muy cerrada, es gente que no acepta nada nuevo, no acepta nada. Por eso los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes del tiempo de Jesús se resistían a Jesús porque decían, ¿cómo nos hay cosas nuevas? Este muchacho, ¿verdad? Que nos va a estar enseñando. Si nosotros tenemos años, ¿verdad? 50, 60, 70, 80 años conociendo a la palabra, estudiando los pergaminos. ¿Cómo este joven va a querernos venir a enseñar y a traernos cosas? Porque el Señor traía cosas nuevas, cosas pues que realmente quería Dios que nosotros viviéramos, no bajo un régimen de muerte, sino bajo un régimen de vida. Por eso dice San Juan 10:10, dice que el enemigo vino para rotar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, fíjense qué terrible, porque los que están bajo este discipulado de mosaico, es decir, de Moisés, están bajo un régimen de muerte. Sus vidas se van a ir muriendo, su espíritu se va a ir muriendo. Por ese tipo de gente vemos inanimada, que la vemos en la iglesia como que es un zombie, como que nada más está así, está viendo y escucha y oye y llega y da dos aplausos y se para y está ahí sentada y uno dice, Dios mío, pues este hombre, esta mujer, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues están bajo ese régimen legalista y todos están juzgando también, no, es que eso está mal y yo veo mal esto y eso que están haciendo está mal y es que esto no, y es que ese color no, y es que aquello no, y es que esa luz no, y es una serie de cosas terribles. Por eso hay que tener cuidado. Si tú estás cayendo bajo este régimen, bajo esta enseñanza mosaica, hay que tener cuidado. Bueno, otro punto dice, se basa solo a la letra y se cierran de ello. Precisamente este tipo de discípulos solamente se basan a la letra. Ahí en Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 3, verso 6 dice así, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por eso estos tipos de gente, este tipo de discípulo mosaico, perdón, precisamente se basa solo a la letra, se basa solamente a lo que está escrito y no a la vida de Dios. Hay gente que nada más lee la Biblia pero no la entiende. Hay gente que lee y lee y lee. Yo veo mucha gente que lee y lee y lee y lee y no le entiende, no le entiende. O sea, dice, no, pues, está bonito, ahí dice cosas bonitas, pero nada más hasta ahí. ¿Por qué? Porque se basa nada más al régimen de la letra, no al del espíritu, porque la letra mata, dice el apóstol, pero el espíritu vivifica. La letra te va a matar. Si se basa solamente a la letra te va a matar, pero el Espíritu es el que te va a dar vida. Cuando tú entiendes, cuando el Espíritu Santo te da la revelación de la palabra, esa palabra se te hace vida. No es nada más letra. Por eso mucha gente no le gusta leer la Biblia, porque dice, pues nada más es letra, no es nada más, ¿verdad? Pues es como un libro, ¿no? Es como cualquier libro. Sí, a lo mejor tal vez será como cualquier libro que puedas leer, pero este libro tiene la diferencia de que cuando tú le pides al Señor que te lo revele el Espíritu Santo, ese libro te va a dar vida. Eso es lo que este tipo de discípulos mosaicos no llegan a captar, solamente se basan a lo que está escrito y no es así, sino también debe de ser al Espíritu que es el que da vida.
Entonces nada más se basan en la letra. Si te basas solamente a la letra misma te va a matar, pero el Espíritu es el que te va a dar vida. Pídele al Espíritu que Él te dé vida a través de la palabra y Él te lo va a hacer. Bueno, otro punto, hacen sus propios mandamientos. Qué terrible está eso, ¿no? Porque ese tipo de discípulos fariseicos hacen sus propios mandamientos. Ahí en el libro de Mateo 15, versículo 3 y 9 dice así. Mateo 15, 3 y luego 9 dice, respondiendo Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Ustedes están quebrantando la palabra por sus tradiciones, porque ellos mismos ya habían hecho tradiciones, como hoy ya vemos en la iglesia popular, que han hecho tradiciones, rezos, bueno, muchas cosas que realmente la palabra no manda eso, pero la gente se hizo así, porque es gente como Moisés, gente religiosa, gente nada más que se basa a la religiosidad, al legalismo, y eso es algo terrible. Luego el versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Fíjense, porque en este caso, aquellos que practicaban la ley, que eran en este caso los sacerdotes del Antiguo Testamento, que fueron el tiempo que cuando llegó Jesús a esa tierra estaban operando, esos sacerdotes se basaban a esto, hacían mandamientos, hicieron mandamientos de lavarse las manos, cómo se tenían que lavar las manos, porque si no se lavaban así, estaban mal, era pecado. Porque si no hacían esto, era pecado. Y si no hacían, o sea, no todavía bastaba la ley, que ya en sí era un peso enorme para la gente, sino que todavía ellos ponían más mandamientos a los demás. Decían, si no hacen esto, le están fallando a Dios. Si no hacen aquello, están fallando a Dios. Si hacen esto, están fallando a Dios. Y decían la gente, bueno, pues, ¿quién va a cumplir la ley? Pues nadie podía cumplir la ley, porque si imagínense ya los mandamientos, que eran 10, ya eran difíciles de cumplir, imagínense todavía ponerles más, pues era algo terrible, ¿no? Pero precisamente eso pasaba. ¿Por qué? Porque hacían mandamientos de algo que Dios no había mandado a hacer, sino que ellos mismos los hacían y los hicieron, a lo mejor en un principio, fíjese lo que pasa en este tipo de cuestiones, en un principio a lo mejor se hace por algo bueno, ¿no? Por algo sano, algo noble, pero ya después se va haciendo, ya que una norma, y después se va haciendo ya un mandamiento, y ya después se hace una imposición, que si no lo haces así, entonces estás mal. Y no debe de ser así, hermanos, no debe ser, porque nosotros no debe de haber imposiciones, sino debe de haber disposiciones, que tú te dispongas. La palabra, el evangelio, el reino de Dios no es por imposición, es por disposición, que tú te dispongas a hacer las cosas con amor y por amor. Fíjense qué tremendo está esto, porque todo empieza por algo, pero después se va haciendo, ¿qué? Ya mandamientos de hombres, eso es algo terrible. Ahora, otro punto más, ellos mismos los quebrantan. O sea, ellos mismos ponían los mandamientos, pero ellos mismos los quebrantaban. Fíjense, o sea, qué contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque así era, fíjense, Hechos 23, 3 dice así, Hechos 23, 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear. Fíjese qué le dice el apóstol Pablo, que él estaba quebrantando la propia ley de Dios al mandarlo a golpear. Pero cuando le dice pared blanqueada, pues él no se da cuenta, como después lo dice ahí el texto, que era el sumo sacerdote, ¿no? Le dice, mira, ese es el sumo sacerdote, ¿cómo le hablas así? Porque lo golpean a Pablo y dice, ¿cómo te atreves a hablarle hacia el sumo sacerdote? Entonces Pablo dice, oh, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque la palabra dice que no injuriarás, ¿verdad?, al príncipe de tu pueblo. Y entonces, pues ahí pide perdón Pablo, ¿no? Porque él no se había dado cuenta que era el sumo sacerdote. Pero ¿quién estaba quebrantando la misma ley ahí? El sumo sacerdote, aquel que se jactaba, aquel que se vanagloriaba de cumplir la ley, él mismo la quebrantaba. Entonces, por eso el Señor les dice, ustedes mismos quebrantan la palabra de Dios por vuestras tradiciones, por vuestros mandamientos, por vuestras costumbres. Entonces, ese tipo de gente mosaica, ese tipo de discípulo de Moisés, son gente que realmente no vive la palabra y si la predica, no la vive y eso sí la quiere imponer. Eso sí, ellos imponen la palabra cuando ellos mismos, como decía el Señor, ¿verdad? Ustedes ponen cargas que ustedes con un dedo pueden llevar o quieren llevar. ¿Por qué? Porque así era ese tipo de discípulos mosaicos, de ese tipo de discípulos de Moisés. Solamente se basaban, ¿verdad?, a esto. Y eso es algo terrible, ¿no? Es algo tremendo porque ellos mismos quebrantan los mandamientos de Dios. Ahí en Marcos capítulo 7, verso 13, dice así Marcos 7, 13, creo que no lo apuntamos, bueno, pero por aquí les va a aparecer, aquí está, Marcos 7, 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis
transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Fíjense, ¿qué pasa con las tradiciones, los costumbres, los mandamientos? Se van transmitiendo uno a otro, y el día de mañana es tanta la transmisión que ya no se sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni nada. Mateo 15:3 también nos dice algo acerca de eso. Mateo 15:3 dice, respondiendo él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjese, o sea, aquí vemos lo que vemos aquí precisamente es eso, que se quebrantaban los mandamientos de Dios por las tradiciones. Es decir, hay que tener cuidado hay tradiciones en las iglesias que la verdad se hacen normas, se hacen mandamientos. Y no debe de ser así, porque no debe haber tradiciones en las iglesias. Al contrario, debemos basarnos solamente a lo que el Señor nos revele, a lo que el Señor nos hable. Esa debe de ser nuestra norma, no a tradiciones, costumbres que realmente traemos incluso del mundo, que traemos incluso de la religión popular, cosas que traemos de allá. Debemos de quebrantar ese tipo de tradiciones, costumbres, mandamientos que nada tienen que ver con la iglesia de Cristo. Ahora bien, bueno, dice, el siguiente punto dice, se la viven juzgando. Ese tipo de personas siempre están juzgando. Los discípulos de Moisés siempre están juzgando a los demás. Siempre andan viendo a ver quién tiene errores, a ver quién falla en la ley, a ver quién quebranta la ley, a ver quién no está cumpliendo la ley. Y ese tipo de gente nada más está viendo. O sea, todo lo de la ley. Fíjense qué tremendo, porque se van haciendo totalmente de un corazón, ¿cómo? De piedra, de un corazón, como dice ahí, cuando aquí el Señor le llevaron a aquella mujer adúltera, le dijeron, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Acuérdense que lo llevaron para tentarlo, dice la palabra. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Es tan fácil, ¿no? El que de ustedes esté limpio de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Quién arrojó? Nadie, porque nadie estaba limpio de pecado. Todos estaban viviendo una vida de pecado, una vida de transgresión. Obviamente no había ningún justo ahí, ningún limpio. Además que había ahí religiosos que iban también ahí, no crean nada más que iba gente del pueblo. Iban religiosos que eran los que encabezaban ese séquito ahí, ¿verdad? Esa multitud que llevaban a aquella gente para juzgar, a aquella mujer para juzgarla y para matarla, pero nada más se la habían juzgado. Fíjense qué tremendo, porque aún esta mujer, ¿cómo es que la estuvieron hasta espiando? Si ustedes se dan cuenta, porque dice que le dicen al Señor, esta mujer la sorprendimos en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo es que sabían que en ese momento la mujer estaba adulterando? Porque la estaban espiando. Fíjense cómo son los mosaicos, ¿eh? Cómo son los discípulos de Moisés. Andan espiando hasta la gente, vamos a espiarlo a ver qué está haciendo, a ver qué va a hacer, a ver qué hace, para entonces de ahí lo agarramos, ¿eh? De ahí lo agarramos y ya no nos lo soltamos, de ahí lo vamos a... Qué tremendo, fíjense cómo es ese tipo de personas, es horrible. Ese tipo de personas es lo más deplorable, lo más detestable que pueda haber en la iglesia, porque precisamente nada más están viendo, juzgando, espiando, a ver quién dice, a ver dónde va, a ver qué hace. Eso es algo horrible, hermanos. Ese tipo de personas de verdad que no merecieran ni siquiera gustar de la salvación del Señor. Es algo horrible, fíjense. Pero bueno, aún así el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Entonces le dice al adulto, bueno, pues ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Perdonar, ¿no? Que era algo que no estaba en la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, debe de morir apedreada, como ellos le dijeron al Señor Jesús. Pero en este caso, la ley del Espíritu, la ley de Dios, dice, yo la perdono, ¿verdad? Y fue perdonada esa mujer, cosa que la ley de Moisés no hacía. Bueno, ahora bien, al otro punto dice, guían, pero no entran en las promesas. Moisés, acuérdense que fue un hombre que guió al pueblo de Israel durante pues más de 40 años en el desierto, los anduvo trayendo de allá para acá, a donde iba, donde se movía la nube, donde se movía la columna de fuego, y se iba moviendo conforme pues ya era una guianza, ¿verdad? Ya de arriba, y entonces, pero Moisés los guió durante tantos años, fíjense, en el desierto, pero ¿cómo decir? Lo más trágico, ¿verdad? Fue que él no entró. Fíjense, lo más irónico del caso es que él no entró. Fíjense. Es decir, es gente que guía, ese tipo de maestros mosaicos, guían a sus discípulos, los guían, los andan guiando, pero los andan guiando nada más por el desierto. Ese es otro punto que podríamos poner, ¿verdad? Ustedes quieren añadirlo ahí. Los andan guiando por el desierto, una vida de sequedad, de soledad, de rebeldía, una vida en la cual no están insatisfacciones, una vida de miseria, de pobreza, porque de alguna manera eso representa el desierto. Todo ese tipo de personas, hay iglesias donde los siervos, los ministros,
los que están al frente son como Moisés, guían a su pueblo así, y anda la gente sufriendo, padeciendo, y siempre andan padeciendo, y siempre andan sufriendo. Y uno dice, Dios mío, pues, ¿qué le pasa a estos hermanos, a esta congregación? Pues están bajo un régimen, precisamente, ¿qué? De legalismo, un régimen como el de Moisés. Entonces no entran a las promesas, a lo que Dios quiere. Fíjese que Moisés, después de tantos años andar ahí con el pueblo, sufriendo y batallando, no entró. Fíjese, ahí dice Deuteronomio 32:51, Deuteronomio 32:51 dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Mediba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no santificasteis en medio de los hijos de Israel, porque no me santificáis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto, versículo 52, por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Fíjese qué terrible está esto, ¿no? Qué irónico y qué horrible ha de ser, ¿no? Que Moisés, después de estar padeciendo 40 años lidiando con la gente, problemado y tantas cosas, Dios le dice, no vas a entrar. Porque ese tipo de cristianos, ese tipo de hermanos que se basan solamente a lo mosaico, a la ley, a lo legalista, no entran a las promesas de Dios. Por eso hay tanto cristiano sin entrar a las promesas, tanto cristiano padeciendo, sufriendo, porque estás en un régimen, estás bajo una autoridad legalista, una autoridad mosaica, y nunca vas a poder gozar de las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que avanzar, hermanos, no quedarnos ahí estancados con ese tipo de siervos, con ese tipo de congregaciones, sino antes bien decirle al Señor, llévame más allá, llévame a otro nivel, porque yo quiero alcanzar las promesas. No quiero quedarme aquí con Moisés, porque recordemos también que todo ese pueblo, toda esa gente que salió con Moisés, todos quedaron postrados en el desierto, todos murieron ahí, ahí quedaron sus huesos en el desierto. No seas tú como un discípulo de Moisés, porque ahí te vas a quedar con ese Moisés en el desierto, muerto, seco y sin vida. Otro pasaje dice, 1 Corintios 9:27, le voy a dar lectura, 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjese, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No sea que yo mismo venga a ser eliminado. Y como Moisés, ¿no? O sea, que a lo mejor padeció, sufrió y tanta cosa que pasó Moisés con ese pueblo para que al final no pasara, no entrara a la tierra prometida. Ha de haber sido algo frustrante, algo terrible para Moisés, pero bueno, finalmente eso pasó. Por eso tú ten cuidado de en qué tipo de cobertura, en qué tipo de ministerio estás. Si es un ministerio mosaico, solamente le vas a dar vueltas y vueltas y nunca vas a avanzar a las promesas. Y por último punto, bueno, dice aquí que se enojan, ¿verdad? El tipo de Moisés, acuérdense, Moisés dice que era manso, que era humilde, pero también era una persona que se molestaba, se enojaba, se airaba, ¿no? De tal suerte que precisamente el punto por el cual no entró Moisés a la tierra fue que golpeó 2 veces la piedra cuando el Señor le había dicho, háblale, ¿no? Háblale a la piedra para que te dé el agua. Y Moisés airado, con ese coraje, con esa ira, que ya el pueblo le había sacado de quicio, ya lo tenía harto, ya estaba fastidiado Moisés, ¿verdad? De ese pueblo, dice que fue y golpeó la piedra. Miren, rebeldes, le dijo, ven, y golpeó la piedra, molesto, enojado, obviamente, ¿verdad? No golpeó la piedra, ay, miren, fíjense, no, fue y le golpeó la piedra enojado, molesto, y de ahí precisamente fue el enojo del Señor, por el cual no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y bien, vamos a leer ahí en Números capítulo 20, versículo 8 al 11. Números 20, del 8 al 11 dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón y tu hermano y habla a la peña, fíjese, a la vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Cómo estaba Moisés? Estaba enojado, estaba molesto. Oigan ahora rebeldes, les dijo. Fíjense, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Fíjense, ¿qué hizo Moisés?
ya estaba enojado, o sea, porque imagínense, todas las cosas que el pueblo le había hecho, le decía, lo fastidiaban, lo molestaban, lo hartaban. Llegó un momento en que dijo, ya, y ahora dijo, miren ustedes rebeldes, ¿a poco de esta peña puede salir agua? No, pues dijo el pueblo, no. Ah, pues entonces van a ver, y ¡pum! Golpea la piedra, 2 veces la golpeó la piedra. La roca, la piedra, la peña esa, representaba a Jesús, que el pueblo de Israel golpeó a Cristo Jesús a través de esa ira, de ese enojo. Fíjese qué terrible. Por eso el Señor dijo, no, no vas a entrar, porque no me honraste, no me glorificaste con el pueblo, porque lo que Dios quería era que la gente viera el poder de Él, que la gente viera que Dios, aún de la roca, de una roca, tal vez como uno podrá decir muerta, una roca inmóvil, una roca que no tenía vida, iba a sacar ahí agua de vida para todo ese pueblo. Pero como Moisés no lo hizo así, pues por eso Dios dijo, no vas a entrar. Nada más por ese error. Imagínense, por eso hay que tener mucho cuidado. Así es de que, mis queridos hermanos, si ustedes están bajo un régimen mosaico, tengan mucho cuidado, porque no sean unos discípulos de Moisés, sino sean unos discípulos como deben de ser, como ya lo vamos a ver más adelante. Así es de que mucho cuidado con esto y, hermanos, pues yo les animo a que no sean legalistas, que no sean cuadrados, que no se cierren a lo nuevo de Dios, sino que nos abramos. Dios tiene cosas muy grandes, muy nuevas para nosotros, pero si nos cerramos no las vamos a alcanzar. Si nos cerramos no vamos a entrar a esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, así como Moisés y todo ese pueblo rebelde se quedaron ahí postrados en el desierto por no honrar a Dios, por no glorificarlo y por no ser obedientes a su voz. Nosotros seamos obedientes a la voz del Señor. Bueno, finalizamos y la tarea va a ser que me elaboren ustedes. Vamos a ver, les voy a hacer, ahora va a ser pregunta. 3 preguntas, ¿sí? Que ustedes hagan y obviamente las respondan acerca de esta enseñanza, de cómo consideran ustedes que es un siervo, un ministro mosaico, un ministro tipo Moisés o figura Moisés, y cómo son sus discípulos. Ustedes han conocido a alguien, han visto a alguien, a lo mejor que conocen a gente que está así, ¿verdad? Elaboren 3 preguntas ustedes mismos y ustedes mismos las responden y obviamente me las mandan vía WhatsApp para que yo pueda ver sus preguntas y sus propias respuestas. Ahí las esperamos. Y pues no dejen de escribirnos, suscríbanse aquí al canal, denle a la campanita, denle también like, no se olviden de darle like. ¿Para qué? Para que vayamos, pues vamos haciendo puntos en YouTube. Y otra cosa también que ya aquí va a estar apareciendo códigos de barras donde ustedes nada más van a poner su celular aquí en la pantalla donde estén, ¿verdad? Van a poner el código de barras y automáticamente les va a dar acceso a Facebook, a Twitter y al Instagram. Así de que esperamos pues que se conecten y los esperamos a través también de las redes. Les envío muchos saludos, hermanos, bendiciones, cuídense mucho y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bye bye.